¿Quién es realmente Jesús? 7 señales poderosas revelan la verdad que cambiará tu fe para siempre. Lo que descubrirás no es lo que esperas. Hay momentos en la vida donde nos encontramos anhelando una verdad profunda, esa verdad que remueva los cimientos de lo que creemos conocer, esa verdad que nos invite a mirar más allá de las superficialidades religiosas y nos acerque al corazón mismo de nuestro Creador. Si estás aquí, probablemente sientes ese hambre espiritual. Quizás te has hecho preguntas que otros no se atreven a formular. ¿Quién es realmente Jesús? No el Jesús de las tradiciones vacías, sino el Jesús que se revela en las Escrituras con poder transformador. Charles Spurgeon, ese príncipe de los predicadores, nos dejó una verdad profunda. Conocer a Jesús es conocer la respuesta a todo lo que el alma humana busca, y es precisamente eso lo que haremos en estos momentos juntos. No venimos aquí para debatir teología árida o doctrinas que adormecen el espíritu. Venimos para descubrir quién es este Jesús que cambió el curso de la historia, que transformó a los cobardes en valientes, que levantó a los caídos y que continúa haciendo milagros en corazones que se atreven a creer. Las 7 señales que revelan quién es Jesús son como faros luminosos en la noche oscura de nuestra existencia. Son testimonios vivos de su poder y su misericordia infinita. Estas no son especulaciones de hombres eruditos encerrados en torres de marfil académico. Son revelaciones que atraviesan los siglos, que permanecen vigentes en cada generación porque hablan al alma humana en su lenguaje más profundo, el lenguaje del asombro, del miedo reverente y de la esperanza restaurada. Cuando miramos los evangelios con ojos abiertos, sin los filtros de nuestras preconcepciones, descubrimos que Jesús se autorreveló a través de acciones concretas. Cada milagro era una declaración, cada palabra era una ventana hacia su verdadera naturaleza, como el apóstol Juan escribió en el evangelio que lleva su nombre, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. Las Escrituras mismas nos invitan a buscar estas señales, a examinarlas, a permitir que ellas trabajen en nuestras almas. La primera verdad que debemos entender es que Jesús no buscaba ser comprendido en su época. Buscaba ser seguido por aquellos cuyo corazón anhelaba la verdad. Él mismo dijo: «Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió». Juan 7:16. Esta declaración nos posiciona frente a una encrucijada. O Jesús era un delusor, o era exactamente quien afirmaba ser. No hay punto medio. No hay espacio para verlo como un buen maestro solamente, como algunos ingenuos todavía pretenden. Sus afirmaciones eran demasiado radicales, demasiado transformadoras. A través de las 7 señales que exploraremos, vamos a ver cómo la naturaleza de Jesús se despliega ante nosotros como un pergamino antiguo que revela secretos guardados. Veremos su autoridad sobre la naturaleza, su compasión por los quebrantados, su poder para sanar cuerpos y almas, su sabiduría que silencia a los sabios de este mundo, su sacrificio vicario por la humanidad y su resurrección gloriosa que ratifica todo lo anterior. Cada señal es un eslabón en la cadena de la verdad divina. Para aquellos que escuchan en estos momentos, quiero ser claro. Este viaje que comenzamos no es un entretenimiento religioso. Es un encuentro con la realidad misma de quién es Jesús. Es permitir que su Espíritu toque nuestros corazones y nos remueva de nuestras comodidades espirituales. Las Escrituras nos advierten: por tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Esta es la promesa que acompaña el verdadero conocimiento de Jesús. Cada generación tiene la responsabilidad de redescubrir quién es Jesús. No heredamos la fe, la experimentamos. No nos conformamos con las creencias de nuestros abuelos, las probamos en el fuego de nuestras propias vidas. Y cuando hacemos eso, cuando nos atrevemos a buscar genuinamente las señales de su revelación, descubrimos que Él está más cerca de lo que jamás imaginamos. Está esperando a que miremos hacia arriba, a que dejemos de lado nuestros miedos y dudas, y que nos permitamos ser transformados por el encuentro con su verdadera naturaleza.
Te invito a que en estos momentos, antes de continuar, abras tu corazón. Pide al Espíritu Santo que te dé ojos para ver y oídos para escuchar, porque las 7 señales que revelan quién es Jesús no son meramente información que debes acumular, son invitaciones a un encuentro personal, a una transformación espiritual que cambiará tu eternidad. Esta es la importancia de lo que vamos a explorar juntos en estos momentos. Si este mensaje ha resonado en tu corazón, te animo a que te suscribas a nuestro canal para no perderte ninguna revelación espiritual como esta. Tu suscripción es una semilla de fe que continuará germinando en tu vida. Además, te recomiendo que adquieras nuestro ebook 21 días para restaurar tu intimidad con Dios, disponible en el enlace del primer comentario fijado. Es una guía práctica que te ayudará a profundizar en tu relación con el Señor mientras descubres estas 7 señales transformadoras. Existe algo profundamente perturbador cuando miramos a Jesús en los Evangelios, algo que hace que incluso los escépticos deban pausar y reflexionar. Es la manera en que Él ejerce una autoridad que va más allá de lo meramente humano. No es la autoridad de un rey terrenal, no es el poder de un general militar. Es algo más fundamental, más primordial. Es la autoridad sobre la naturaleza misma, sobre las fuerzas que los hombres creían incontrolables. La primera señal que revela quién es Jesús es su dominio absoluto sobre los elementos. Los discípulos habían pasado la mayor parte de sus vidas en el mar de Galilea. Eran pescadores experimentados, hombres que conocían cada capricho del viento y cada cambio de las aguas. Pero en una noche, cuando una tormenta se desató con toda su furia, estos hombres endurecidos por el trabajo se encontraron aterrorizados. Las olas golpeaban la barca, el agua entraba y la muerte parecía inminente. Y en ese momento de desesperación absoluta, Jesús estaba durmiendo. Cuando los discípulos lo despertaron con voces llenas de pánico, Jesús hizo algo que permanece eterno en los anales de la historia humana. Se levantó y reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». Y hubo una gran bonanza. Las Escrituras registran este momento con precisión. Se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Marcos 4:39. No pidió, no rogó, ordenó, y la naturaleza obedeció. ¿Comprendes lo que esto significa? Las fuerzas que gobiernan el universo, que mantienen los planetas en sus órbitas, que controlan los ciclos de las estaciones, respondieron a su voz. Esto no es un acto de un profeta que intercede. Esto es el acto de aquel que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Como se nos dice en Hebreos, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Colosenses 1:15-16. Los discípulos en esa barca experimentaron algo que transformó sus almas para siempre. Miraron a Jesús con un temor reverente completamente nuevo. Se preguntaban los unos a los otros: ¿quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Esta pregunta es la pregunta fundamental que todos debemos hacernos. Si la naturaleza obedece a su voz, si los elementos responden a su autoridad, ¿quién podría ser sino Dios mismo en forma humana? Pero hay más en esta primera señal. Jesús no solo tenía autoridad sobre los elementos naturales, también tenía autoridad sobre las fuerzas espirituales que aterrorizaban a los hombres. En la región de los Gadarenos, Jesús se encontró con un hombre que estaba poseído por demonios. Este desventurado vivía en los sepulcros, desnudo y encadenado, porque los demonios lo atormentaban constantemente. Era un caso que parecía completamente sin esperanza. Ningún médico podía ayudarlo, ningún sacerdote podía liberarlo. Cuando Jesús vio a este hombre, no sintió miedo ni repulsión. Vio a una persona sufriendo bajo la opresión de fuerzas malignas. Y cuando los demonios gritaron su nombre y le pidieron que no los atormentara, Jesús simplemente les ordenó que salieran del hombre, e inmediatamente el hombre fue liberado. Las cadenas que nadie podía romper fueron dejadas caer. La locura que dominaba su mente fue expulsada, y el hombre que antes vivía desnudo en los sepulcros, después estaba sentado a los pies de Jesús, vestido y en su sano juicio. Este acto de liberación
nos muestra algo crucial sobre la identidad de Jesús. Los demonios reconocían su autoridad, temían su presencia, no intentaban resistirse, sabían que enfrentaban a alguien cuyo poder era incomparable al de cualquier ser espiritual. El Evangelio nos dice que Jesús pasó haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos 10:38. La primera señal que revela quién es Jesús es, por lo tanto, su autoridad irrefutable sobre la naturaleza física y sobre las fuerzas espirituales del mal. Esta verdad tiene aplicaciones profundas para nuestras propias vidas. Si Jesús tiene autoridad sobre la tormenta y el demonio, ¿acaso no tiene autoridad sobre nuestras circunstancias? Si Él puede calmar los mares turbulentos del universo, ¿no puede traer paz a los mares turbulentos de nuestras almas? La fe verdadera comienza cuando comprendemos que el Dios al que servimos no es un Dios débil, no es un Dios que necesita nuestra ayuda para mantener el control de las cosas. Es un Dios cuya autoridad es absoluta, cuya voz es obedecida por toda la creación. Cuando enfrentas tormentas en tu vida, recuerda esta primera señal. Recuerda que Jesús está en tu barca. No siempre está de pie. A veces parece que está durmiendo mientras nosotros nos ahogamos en nuestros miedos, pero está ahí. Y cuando clamas a Él, cuando permitimos que su Espíritu toque nuestras circunstancias, la paz viene. La tormenta se calma. El caos se convierte en orden. Esta es la promesa de la primera señal poderosa que revela quién es Jesús. La segunda señal que nos revela quién es Jesús está profundamente conectada con su poder para sanar. Pero aquí debemos ser claros. No hablamos de sanidad superficial. Hablamos de transformación radical, de restauración completa de lo que la enfermedad y el sufrimiento habían destruido. Los evangelios están llenos de relatos de personas que fueron tocadas por Jesús y sus vidas fueron cambiadas para siempre. Cuando analizamos estos actos de sanidad, descubrimos patrones que revelan la verdadera naturaleza de Jesús. Una mujer que había padecido flujo de sangre durante 12 años, que había gastado todos sus recursos en médicos sin encontrar alivio, simplemente tocó el borde del manto de Jesús con fe y fue sana al instante. No fue una sanidad gradual, fue instantánea. El Evangelio de Lucas registra: y una mujer que padecía de flujo de sangre hacía 12 años, la cual había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y luego se detuvo el flujo de su sangre. Lucas 8:43-44. ¿Qué significa esto? Significa que Jesús no estaba trabajando dentro de los límites de la medicina natural. Los médicos de su tiempo habían agotado sus conocimientos. Ninguna hierba, ningún remedio, ningún tratamiento había podido ayudar a esta mujer, pero el toque de Jesús logró lo que toda la sabiduría médica no pudo. Esto nos muestra que su poder operaba en un nivel completamente diferente, en un nivel que solo es posible cuando hablamos del poder divino mismo. Otro caso que merece nuestra profunda contemplación es el de Lázaro. Después de 4 días de estar muerto, de estar en el sepulcro, de comenzar su proceso de descomposición, Jesús se paró frente a la tumba y gritó: «Lázaro, ven afuera». Y el hombre que estaba muerto salió, envuelto en vendas de entierro. Las Escrituras nos dicen: habló a gran voz: «Lázaro, ven afuera». Y el que había estado muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Juan 11:43-44. Piensa en la magnitud de lo que acabamos de leer. La muerte es la enemiga universal. Desde el comienzo de la historia humana, la muerte ha sido lo incontrolable, lo inevitable, lo que todos tememos. Los antiguos reyes construyeron pirámides tratando de burlarse de la muerte. Los filósofos escribieron tratados sobre cómo aceptarla. Los sacerdotes realizaban ritos funerarios esperando que de alguna manera el alma del difunto encontrara paz. Pero Jesús simplemente habló y la muerte cedió. Esto no es una sanidad de una enfermedad. Esto es la anulación de la realidad más fundamental del universo fallen. Esto es el acto de alguien que tiene autoridad no solo sobre la vida presente, sino sobre la muerte misma. Como Jesús mismo afirmó: «Yo soy la resurrección y la vida.
El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Juan 11, 25, 26. Pero hay una tercera señal que revela quién es Jesús de manera igualmente contundente: su poder para perdonar pecados. Este acto fue tan radical, tan ofensivo para los líderes religiosos de su tiempo, que en varias ocasiones intentaron matarlo por esta sola razón. Un hombre paralítico fue traído a Jesús por sus amigos, quienes lo bajaron a través del techo porque la multitud era tan grande que no podían entrar. Y Jesús, viendo la fe de estos hombres, hizo algo completamente inesperado. En lugar de sanar primero la parálisis, Jesús dijo: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Los escribas presentes se escandalizaron. Se preguntaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Marcos 2:7. Y aquí está el punto crucial. Jesús les respondió demostrando su autoridad de una manera que solo Dios podría hacer. Dicho al paralítico: «Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa». Y el hombre se levantó inmediatamente, tomó su lecho y caminó delante de todos. Los milagros físicos fueron realizados como evidencia de su autoridad espiritual. Como dice el Evangelio: «Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados», dijo al paralítico: «A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa». Marcos 2:10-11. El perdón de pecados es un acto exclusivamente divino. Un sacerdote puede declarar el perdón que Dios ha concedido, pero no puede perdonar personalmente. Un consejero puede ayudarte a entender tus errores, pero no puede eliminar la culpa que carga tu alma. Solo Dios puede mirarte a los ojos, conocer completamente tu pecado y decirte: «Tus pecados son perdonados». Cuando Jesús hizo esto, no estaba siendo un maestro ético. Estaba siendo lo que siempre fue: el Hijo de Dios. Estaba ejerciendo una prerrogativa que pertenece únicamente a Dios. Las implicaciones son claras y abrumadoras. Si Jesús puede perdonar pecados, si puede sanar enfermedades incurables, si puede resucitar a los muertos, entonces Jesús es quien dijo ser el Hijo del Dios viviente. Estas tres señales que hemos explorado nos traen a un punto de encuentro con la realidad. No podemos permanecer neutrales frente a Jesús. No podemos verlo simplemente como un buen hombre o un maestro inspirador. Sus actos requieren una respuesta. Sus afirmaciones demandan una decisión. Cuando alguien te dice: «Voy a perdonar todos tus pecados», y luego lo demuestra con milagros, no excelente. Agora vou desenvolver a parte 4, que revelará ainda mais sinais poderosas e preparará para a conclusão final. Existe una cuarta señal que separa a Jesús de todo otro líder religioso o maestro moral en la historia: su conocimiento absoluto del corazón humano. No estamos hablando de intuición o de una sensibilidad emocional mejorada. Estamos hablando de un conocimiento que penetra las capas más profundas del alma, que ve lo que está escondido, que revela lo que los hombres desean mantener en secreto. Este conocimiento sobrenatural fue demostrado una y otra vez en su ministerio. Cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob, ella vino a sacar agua en las horas de calor. Era una mujer apartada de su comunidad, una mujer que cargaba la vergüenza de sus decisiones. Jesús, sin que ella le dijera nada, comenzó a revelar su historia personal. Le dijo: «Tienes razón en decir, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido». Juan 4:17-18. ¿Cómo sabía esto? Él no había investigado su pasado, no había conversado con sus vecinos, simplemente conocía la verdad de su vida. Y lo más notable es cómo esta mujer respondió a esta revelación. No huyó avergonzada, reconoció que estaba en presencia de alguien extraordinario. Dijo: «Señor, me parece que tú eres profeta». Juan 4:19. Pero Jesús era más que un profeta, era alguien que podía ver el alma. Esta capacidad de conocer los pensamientos humanos fue demostrada repetidamente. Cuando los escribas y fariseos traían preguntas capciosas, intentando atraparlo en sus palabras, Jesús respondía no solo a sus preguntas, sino a sus intenciones ocultas. Sabía lo que estaban pensando.
Como dice el Evangelio, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Mateo 9:4. Era como si tuviera un acceso directo a la mente y a la intención de cada persona que se acercaba a él. La quinta señal que revela quién es Jesús está relacionada con su sabiduría sobrenatural. Sus enseñanzas no provenían de escuelas de filosofía humana. Su sabiduría no era el resultado de años de estudio en las academias rabínicas. Era una sabiduría que superaba toda la comprensión humana, una sabiduría que hablaba al alma de maneras que ningún intelectual podía alcanzar. Los evangelios nos cuentan que cuando Jesús enseñaba, la gente quedaba asombrada diciendo: ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? Juan 7:15. Piensa en el Sermón del Monte. En ese discurso, Jesús resumió toda la ley y los profetas de una manera que transformó completamente la comprensión religiosa de sus oyentes. Les dijo: Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Mateo 7:12. En una simple declaración, capturó la esencia misma de toda la moral divina, pero había algo más en su sabiduría. Era una sabiduría que exponía la hipocresía religiosa, que desenmascaraba la falsa piedad, que se burlaba de la pretensión de los líderes religiosos de su tiempo. Llamó a los fariseos sepulcros blanqueados, figuras bonitas por fuera, pero llenas de corrupción por dentro. Con palabras cortantes pero llenas de verdad, reveló que la verdadera religión no es un conjunto de reglas externas, sino una transformación del corazón. La sexta señal que revela quién es Jesús es tal vez la más crucial de todas: su sacrificio voluntario. A diferencia de cualquier otro líder que ha existido, Jesús no fue derrotado por sus enemigos, no fue capturado contra su voluntad. Él mismo eligió entregarse. Sabía exactamente lo que vendría. Lo predijo repetidamente a sus discípulos. Como dijo: «He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte». Mateo 20:18. Y cuando llegó el momento, Jesús se entregó voluntariamente. En el jardín de Getsemaní, cuando los soldados vinieron a arrestarlo, él no huyó, no se escondió. Se presentó diciendo: «Yo soy». Juan 18:5-6. Tan poderosa fue su presencia que los soldados cayeron hacia atrás. Pero Jesús permitió que lo capturaran, porque su misión era más grande que su supervivencia física. En la cruz, Jesús no fue un mártir pasivo, fue un sacrificio activo. Cada aspecto de su muerte fue una declaración teológica. Cuando dijo «consumado es», no estaba expresando derrota. Estaba proclamando que el propósito de su encarnación había sido cumplido. Como afirma el apóstol Pablo: «Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él», según Corintios 5:21. La séptima y final señal que revela quién es Jesús es la más transformadora de todas: su resurrección. 3 días después de ser crucificado, después de que su cuerpo fue colocado en una tumba sellada, Jesús se levantó de entre los muertos. No fue una reanimación, no fue una ilusión psicológica de discípulos enloquecidos por la pena. Fue una resurrección física, real, histórica. Los discípulos lo tocaron, comió con ellos, fue visto por más de 500 personas, como lo registra Pablo en 1 Corintios 15:6, y luego, después de 40 días, ascendió al cielo, retornando al lugar de donde había venido. Como dice el Evangelio, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Hechos 1:9. Estas 7 señales no son coincidencias históricas. No son mitos que evolucionaron lentamente a lo largo de siglos. Son revelaciones de quién es realmente Jesús. Juntas, pintan un cuadro inconfundible de la identidad de aquel que vino a transformar la historia humana. Autoridad sobre la naturaleza, poder para sanar, poder para perdonar pecados, conocimiento del corazón, sabiduría sobrenatural, sacrificio voluntario y resurrección victoriosa. Cada señal apunta a la misma verdad: Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Rey de Reyes.
Gracias por haber caminado conmigo a través de estas 7 señales poderosas que revelan quién es Jesús. Espero que tu corazón haya sido tocado, que tu fe haya sido fortalecida, que hayas sentido la presencia del Espíritu Santo en cada palabra. Las Escrituras nos prometen: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20:29. Este es tu momento de creer, de permitir que estas señales trabajen en tu alma. Te pido que te suscribas a nuestro canal para que no pierdas ninguna revelación espiritual como esta. Comenta qué señal tocó más profundamente tu corazón. Comparte este video con aquellos que necesitan experimentar el poder transformador de Jesús. Continúa viendo los próximos videos que aparecerán en tu pantalla. Y recuerda, nuestro ebook 21 días para restaurar tu intimidad con Dios está disponible en el enlace del primer comentario fijado. Es el compañero perfecto para profundizar en tu relación con el Señor. Que la paz de Jesús sea contigo.